Hace pocos días, en medio de una conversación, alguien me dijo, somos un pueblo tan golpeado por la corrupción que nos han robado hasta nuestros deportistas. Y pensé, tiene razón. En El Salvador, el área del deporte siempre ha sido una zona gris y abandonada. Esto pese al enorme talento de muchos de nuestros hermanos que con esfuerzo y sacrificio han alcanzado grandes triunfos que nos han llenado de orgullo. Destacar que cualquier rama deportiva exige un increíble compromiso, entrega y disciplina. Ser el número uno no es una cuestión de suerte. Ser llamado campeón es una larga inversión de horas de práctica y concentración. Pero ser deportista en El Salvador es aún más complicado. Nuestro talento deportivo se enfrenta a problemas que van más allá de su voluntad y entrega. El abandono que nuestros atletas han sufrido por parte de los gobiernos de turno los obliga a hacer uso de todo ingenio para poder participar y seguir creciendo dentro de su disciplina. No es extraño escuchar historias sobre deportistas que han tenido que utilizar sus propios recursos para ir a una competencia internacional. La falta de apoyo económico ha hecho que muchos de ellos desistan, porque el dinero destinado a fortalecer el deporte nacional se pierde en las manos de algunos directivos deshonestos. Y cuando se les pregunta por el resultado y medallas, solo se encogen de hombros y dicen que los deportistas no se preparan lo suficiente. La ausencia de políticas deportivas efectivas, la falta de visión y un saqueo constante de recursos y dinero han sido las razones por las que miles de salvadoreños no han tenido acceso al deporte. Cada centavo perdido se traduce en menos oportunidades para que nuestros niños y jóvenes tengan la realidad deportiva que se merecen. La lista de abusos es interminable. Partidos de fútbol vendidos, sueldos que no se pagan, federaciones creadas solamente con fines electorales y que luego son abandonadas a su suerte. ¿Qué se ha hecho con todo esto? Nada, o casi nada. Todo queda en investigaciones confusas que se diluyen y desaparecen con el tiempo. Cada vez que hay campaña, escuchamos a los mismos de siempre hablar sobre todas las maravillas que harán por el deporte. Ofrecen centenares de canchas y polideportivos y nunca cumplen. Por eso, los espacios deportivos para nuestros jóvenes y niños cada vez son más escasos y los pocos que quedan son casi inservibles debido a su deterioro. ¿Qué si los mismos de siempre no han robado el deporte? Sí, efectivamente, lo han hecho. Han arrebatado a nuestros deportistas la oportunidad de brillar, han despojado a El Salvador de sus medallas y de sus triunfos, nos han robado a todos la oportunidad de sentirnos aún más orgullosos de nuestro país. Tenemos una deuda histórica con el deporte salvadoreño. No es justo seguir privando de sus triunfos a nuestros deportistas. No es justo que tanto dinero y recursos vaya a parar al bolsillo de unos pocos cuando hay niños que podrían cambiar su futuro acercándose al deporte y todos sus beneficios. Hoy, a los mismos de siempre, no solo les decimos que devuelvan lo robado, hoy también les exigimos que devuelvan lo robado a nuestros deportistas, a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Soy Mario Durán, bienvenidos a Nuevas Ideas TV. Esto es Nuevas Ideas TV. Gracias por acompañarnos. El Salvador ha sido testigo de grandes leyendas del deporte, que han lucido sus talentos a la par de las más grandes estrellas deportivas del mundo. Nuestro país está repleta de talentos deportivos, que en las escuelas, parques, canchas o en el pasaje de las colonias demuestran cada día sus capacidades, pero nunca se les brindó las oportunidades ni los recursos necesarios para potenciar sus talentos. A partir del 2019, la historia deportiva de El Salvador cambiará, con la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Deportivo y Recreativo, que forma parte del plan del gobierno de Nuevas Ideas. Para compartir las grandes apuestas y prioridades de este plan, hoy nos acompaña Yamil Bukele. Yamil fue jugador profesional de baloncesto, administrador deportivo, presidente de la Confederación Centroamericana de Baloncesto, miembro del Consejo Directivo de la Federación Internacional de Básquetbol, FIBA, y director del Instituto Municipal de Deporte y Recreación, INDER, de la Alcaldía de San Salvador. Un gusto que nos acompañen, Yamil. Gracias, Mario. Es un gusto para mí estar compartiendo contigo esta noche y comunicarnos a toda la bella teleaudiencia y hablando de lo que más me gusta, que es el deporte. Excelente. Cuando anunciamos que te íbamos a tener en el programa,
empezaron a caer algunas preguntas, ¿verdad? Y cuéntenos de Yamil Bukele y de algunos admiradores tuyos del deporte de básquet, así que ha sido muy interesante ver todo esto. Así que a mí me gustaría un poco para introducir al tema del deporte, antes de tocar lo del plan, que es sumamente importante y es lo que va a abarcar todo el programa, pero ¿quién es Yamil Bukele? Bueno, Yamil Bukele es un salvadoreño, amante y apasionado del deporte y la recreación, casado con 2 hijos y luchador incansable por la causa de que los atletas tengan lo que a mí me hubiera gustado tener para mí. Yo creo que así me podría definir en esta materia deportiva. Excelente. Y en la materia del deporte, ¿cuál ha sido tu mayor éxito? Mira, yo lo puedo combinar un poco. Definitivamente, en mi etapa como jugador, haber conocido muchos países, porque jugué en Costa Rica, jugué en Colombia, fui seleccionado nacional, jugué en China. Ver todas esas culturas, ver la forma de inversión en esos países, la afición de esos países, conocer los diversos jugadores, las culturas, y como dirigente obviamente descentralizar el baloncesto, de sacarlo de San Salvador y llevarlo a todos los municipios y verle el goce y la alegría que tienen todos los salvadoreños cuando realmente tienen una actividad tan rica culturalmente como es el básquet. Eso es muy importante lo que apuntabas al final, porque como director deportivo tú has llevado el básquetbol a nivel nacional y eso es algo que antes no teníamos. Yo siempre he comentado de que cuando yo era jugador, principalmente aquí en El Salvador, yo comentaba, tenemos un gimnasio nacional que le caben más de 10.000 personas, pero a nosotros no nos iba a ver ni las novias de nosotros. Entonces, ¿cómo hacer que el baloncesto creciera, que la empresa privada volviera a confiar en ellos, que los jugadores se podían desarrollar, que pudieran crecer? Darle la oportunidad a mucho talento que por naturaleza debe existir en todo el territorio nacional. Y ese fue el objetivo que nos planteamos como Junta Directiva a partir del 2014 y fue crear la Liga Mayor de Básquetbol Masculino, que todo el mundo conoce a través de las pantallas y lo que ha llevado a los diferentes departamentos, y lo hicimos en la categoría masculina mayor y femenina mayor, y eso es un gran logro, y obviamente ahí empiezan a salir los nuevos talentos y podemos reforzar las diferentes selecciones. Bueno, felicidades por eso, porque ha sido reconocido ahí que por todo tipo de personas a nivel nacional e internacional, y eso es muy bueno. Has pasado casi por todas las etapas, bueno, por todas las etapas deportivas, has sido profesional de básquetbol, dirigente nacional, internacional, director de institutos municipales de deporte. Todo esto te da suficiente atestado, digamos, un currículum bastante grande e importante para hablar de un plan nacional ahora de deporte. Eso es lo que te tiene aquí, en este momento hablándole a toda la población salvadoreña. Cuéntanos un poco sobre este plan. Bueno, es emocionante hablar del plan porque, como te lo dije anteriormente, es algo que me enamora. Pero contándote un poco sobre esto nace, yo venía de una reunión del Consejo Directivo de ENCIBA en Miami, y llegué y hice escala en Panamá y recibí una llamada de Nayib en ese momento. Y empezamos a hablar y lo primero que me dice, mira Yamil, hay que meterle duro al deporte. Y yo le dije, sí, claro, yo vengo de una reunión de FIBA. No, estoy hablando del país, me dice. Entonces me di cuenta en ese momento de que el que me estaba hablando era el candidato presidencial y quería una transformación real del deporte. Entonces me empieza a decir, mira, tenemos que hacer mucho más de lo que hicimos en la alcaldía de San Salvador con el INDER. Tenemos que apoyar a los atletas, tenemos que transformar las federaciones, tenemos que quitar esa desigualdad y el deporte tiene que llegar a todos los municipios, la infraestructura deportiva. Y me empezó a hablar y me gustó tanto porque me di cuenta que Nayib estaba comprometido con el deporte, y así como lo dicen las diferentes cartas internacionales, inclusive las Naciones Unidas ratifica y dice que el deporte es una herramienta poderosa, y en ese momento me di cuenta que Nayib conocía el poder que tenía el deporte para transformar a toda nuestra sociedad. Entonces le dije, démosle, entrémosle, construyamos el plan, y me empezó a dar los insumos que él quería que se abordara en ese plan, y me dijo, hace un plan con los insumos que te acabo de dar y tenés 36 millones de dólares, que sería la asignación, cosa que hay que aplaudir, para la construcción de ese plan. Y empezamos a construir el plan, y eso nos llevó a tener un plan a 20 años, un plan ambicioso, 100% ejecutable, y con la oportunidad de transformarlo totalmente. ¿Consideras que Nayib es una persona que apuesta por el deporte? Comprometido no solamente por ser mi hermano, sino que lo conozco
valga la redundancia y puede ser de chiste, pero lo conozco desde pequeño y sé lo comprometido que está, lo ha demostrado, lo demostramos en el INDER, tuvimos una tarea titánica porque el INDER se desconocía, soy creado en el 2006 y muchos pueden darse cuenta de que hasta la llegada de Nayib fue que el INDER empezó a sonar. Y pasamos de 6 deportes que empezamos a apoyar, pasamos a tener más de 24 diferentes disciplinas deportivas que llevamos a los 6 distritos del país. Y por eso el compromiso de trabajar con este plan, de hacerlo a 20 años y donde nos damos cuenta que a 20 años realmente es la forma de darle estabilidad a un proceso, la forma de crear y hacer un plan como se debe con los estándares internacionales. Pero no solo eso, sino que tú te pones a pensar de que 20 años, si tomamos a un niño de 4, 5 y 6 años, en 20 años va a tener 24, 25, 26 años y estamos hablando que es la mejor etapa de un deportista. Va a tener la energía de la juventud y va a tener la madurez por haber pasado y transcurrido las diferentes etapas. Y eso es lo que queremos presentar a través del plan, darle la oportunidad a todo un país de no solamente los atletas que se desarrollen, sino que todos podamos divertirnos y sentir alegría a través del deporte. Creo que los salvadoreños no van a dudar en ningún momento que hay grandes deudas en el deporte aquí en el país. Es decir, no solo para los deportistas de alto rendimiento, sino que para el deportista amateur, ¿verdad? Sí. No tenemos la oportunidad, por ejemplo, de presentarnos a escuelas deportivas en muchos lugares del país porque simplemente no existe una infraestructura. Nunca ha habido una apuesta real en El Salvador para construir una política pública que abarque a nivel nacional el deporte. Y a mí me llama la atención porque tú participaste incluso ya en el extranjero en temas deportivos. Tú estuviste en Honduras. Cuéntanos un poco sobre la etapa que viviste en ese país. Bueno, a mí Honduras ha pasado por una etapa en cuanto a su estructura política o legal interna. No tenía la formación de estatutos, el Comité Olímpico a veces decidía una cosa, el gobierno a través de la CONDEPAC, que es el órgano gubernamental de mayor poder en Honduras. Entonces venía una elección y no sabían cómo tomar una elección y ya se iba reestructurando mucho más las federaciones nacionales y en el 2016 en Río se reúnen los presidentes del Comité Olímpico, el presidente de la CONDEPA y los directivos de FIBA Américas y deciden que van a intervenir la Federación Hondureña. ¿A intervenirla? A intervenirla, a bloquearla hasta que se restablezcan los estatutos y todo el régimen. Es decir, había una crisis legal. en Había Honduras una en el crisis. tema Y en ese momento entonces deciden llegar a un acuerdo de arreglar eso para que no hubiera una intervención. Y la FIBA decide nombrarme a mí presidente de esa comisión transitoria con el objetivo de reconstruir o construir unos nuevos estatutos, llamar a elección, confirmar quiénes son los miembros o las personas que pueden votar. Y eso empezamos a hacer esa tarea y gracias a Dios ya estamos a punto de culminarla y nos reunimos tanto el Comité Olímpico con el gobierno, llegar a una armonía y poder finiquitar ya los procesos y estamos a pocos días de hacer la elección en Honduras. Excelente, o sea que el trabajo va a dar resultados. Primero digo que sí, ya tenemos el aval del Departamento Legal de FIBA Mundo en Nice, Suiza, entonces yo creo que las cosas van muy bien y pronto Honduras va a tener un nuevo presidente detrás de la Federación de Baloncesto. Bueno, ojalá tenga otros presidentes también, no solo en el básquetbol. La experiencia que tú tienes la traes a este plan. ¿Cuántas personas más participan de este plan? Como estábamos hablando, yo he estado en los diferentes procesos deportivos, hablo como jugador, como dirigente, etcétera. Uno va tomando insumos de todo eso que uno va viviendo como atleta y esto es como dirigente deportivo, ya no lo vives como atleta, sino que empiezas a escuchar las nuevas historias de todos esos deportistas contándote tragedias. Aquí los que han estado en las diferentes disciplinas deportivas saben lo que cuesta hacer deporte en nuestro país. Por supuesto. Y no solamente lo que cuesta, a mí me contaba un chico que vive largo en un municipio fuera de San Salvador, que tenía que viajar desde las 4 de la mañana, a veces sin desayunar, entrenar sin los implementos deportivos,
definitivamente tú escuchas un montón de historias, no solamente de los jugadores, sino de los entrenadores, los directivos, que les hace falta recursos, etcétera. Entonces todo eso fue sumando en la historia, pero después nos reunimos con entrenadores, directivos, presidentes de federaciones, atletas y atletas en todos los niveles, no solamente los que se recrean, sino los que compiten y la alta competencia. Tenemos muchos atletas olímpicos que han manifestado el poco apoyo y de esa manera podemos dar pie a construir un plan estratégico sistemático que cumplan los procesos cada uno de ellos y con el fin de poder llegar a obtener esa transformación que todos queremos. Yamil, vamos a tener que ir a comerciales, pero antes de eso, y ya que apuntabas al tema de un ejemplo, me gustaría que nos dijeras algún evento, alguna anécdota, alguna historia de un deportista que te haya tocado y que tú dijeras, por él y por personas como él, hay que construir un país diferente en el tema del deporte. No sé si tienes alguna de esas anécdotas. Ok, si quieres lo vemos después cuando de volvamos de comercial. comercial. Okay, perfecto. No han sido 1, ni 2, ni 3 los casos en los que la FESFUT se ha visto involucrado en casos de corrupción, mientras la Selección Nacional de Fútbol sigue sin llegar a un mundial. Esta historia debe de cambiar. Por eso y por casos como estos, es lo que no tenemos que regresar a los mismos de siempre. Ya regresamos. Estás en sintonía de Nuevas Ideas TV. Estás viendo Nuevas Ideas TV. Continuamos con más de Nuevas Ideas TV. Gracias por sintonizarnos a través del canal 12 y radio 104.5 FM los días miércoles y domingos a las 7 de la noche es la cita con nosotros. Sigamos hablando de deporte, Yamil, pero nos tenías un ejemplo que nos dejaste colgados desde el primer segmento y nos ibas a hablar un poco sobre todas estas cosas que viven los atletas, ¿verdad?, aquí en El Salvador. Bueno, hay varios casos. Voy a tratar de no involucrar ni mencionar nombres, pero yo creo que en el gremio de los deportistas y los atletas podrán tomar referencia y sabrán de qué estoy hablando. Del sexo femenino, había una deportista, mamá de 2 niñas, que toda su vida le ha dedicado al deporte nacional, deportista seleccionada nacional de alto rendimiento. Tenía 5 años con su implemento, bueno, aquí ya lo voy a mencionar, tenía 5 años con su implemento que era la bicicleta. Nos contaba de que hacía el esfuerzo y solicitaba a la Federación Nacional, al gobierno central, el apoyo sobre esa bicicleta. Y ese apoyo nunca llegó y pasó pedaleando en esa bicicleta vieja, aún así tratando de romper récord. Y por el otro lado venía la presión porque todos querían que ella siguiera ganando, pero esa atleta no tenía los recursos necesarios para poder romper su récord o demostrar que ella sí hacía su parte de trabajo físico, pero no tenía el implemento idóneo para poder conjuntar ese esfuerzo y poder lograr ganar. Nosotros en la alcaldía de San Salvador, como un programa en el INDER, le dimos esa bicicleta a esa ciclista y bueno, ella hoy tiene ese implemento esperando la oportunidad de volver a hacer gloria y engrandecer el nombre de nuestro país a nivel internacional. Lo que yo quiero recalcar o resaltar de todo esto es que sabemos y conocemos que muchas veces las federaciones nacionales no cuentan con el debido recurso. Sabemos que el gobierno central a veces no tiene ese recurso porque el presupuesto de deporte en el Estado tiene más de 25 años con el mismo presupuesto, 12 millones de dólares. Y eso es lo que yo traigo a connotación, el compromiso de Nayib de triplicar ese presupuesto, porque es deber del gobierno central y así se tiene que ver, de brindarle a todos los atletas el compromiso y las herramientas necesarias para poder salir adelante en el deporte, porque de por sí ya es un sacrificio hacer deporte en nuestro país, y imagínate sin tener los recursos y las herramientas para poderlo hacer. Entonces, esa es una anécdota que saco a connotación, porque ser mamá, tenés que educar a tus 2 hijos, no tener las herramientas, tener la pasión por el deporte y que no contes con esos recursos y pasar 5 años
Yo creo que... No, y sobre ello las exigencias que tenía. Es que eso siempre pasa. Eso siempre pasa, siempre hay exigencias y la gente desconoce las penurias que los atletas y los deportistas nacionales tienen que pasar por tratar de rendir. Bueno, pero que me da gusto también de que de parte del IMDER, que es la Alcaldía de San Salvador, Sí. es el Instituto Municipal de Deporte, en la gestión, en la administración de Nayib Bukele, tú hayas podido ayudar a esta atleta y me consta que también a otros atletas también se vieron favorecidos por las políticas que Nayib Bukele y tu persona pues implementaron adentro de la alcaldía. Regresemos un poco al plan, Yamil, y realmente, bueno, triste historia y como esa hay muchísimas, ¿verdad? En el deporte nacional, y los atletas que nos están viendo la saben, la reconocen, y muchos otros que ya no pudieron seguir una carrera deportiva o tal vez algunos ni la iniciaron precisamente por esas carencias. En el plan nacional, ahora enfocándonos en el plan nacional, tú hablas de un reloj. Sí. Es un poco, me llama la atención, tal vez nos expliques y nos pones a todos para entender un poco de esto. Hay maneras de crear un plan, ya hablamos que el plan es a 20 años, ya hablamos de que tenemos un presupuesto de 36 millones de dólares, ya hablamos de los insumos que Nayib nos dio para construir el plan, y lo único que quedaba era cuál era la mejor manera de poder explicar internamente al equipo qué era lo que queremos, o transmitir la visión de lo que queremos desarrollar y cómo lo queremos desarrollar, pero también buscar la manera más fácil y cómoda de explicarle a cualquier persona que quiera conocer del plan. Y nosotros utilizamos la analogía de un reloj. ¿Por qué? Porque el reloj tiene 3 agujas. La primera es el segundero. Él empieza a trabajar desde, digámoslo, muy temprano, empieza a marcar el primer y segundo en el recorrer de cualquier actividad física. Entonces nosotros nos referimos a eso, a todos los detalles. No hay que dejar de un lado los detalles que te conllevan a empujar el minutero, que ya lleva otro tipo de programas, y ese minutero empieza a empujar a los horarios que en la analogía de reloj son los 12 ejes que conforman el plan estratégico. Y de ahí, conformados 2 con programas transversales, que estamos hablando ya meramente de lo que los atletas necesitan y nos hace falta. El primero es la medicina deportiva, hablando en los 4 términos: nutrición, la medicina general, la otra sería de la rehabilitación, porque nuestros atletas, desde el primer segundo que quieran hacer actividad deportiva, deben de estar protegidos. Otros ejes transversales son la musculación. Nosotros conocemos nuestro biotipo. Si vamos a enfrentar a Panamá, si vamos a enfrentar a Belice o a México y digamos el Caribe, nosotros, muchos atletas no tienen ni siquiera la nutrición adecuada, pero mucho menos tienen cómo ejercitar su cuerpo para poderse preparar. La analogía lo que pretende entonces es dar a entender que vamos a hacer un programa integral, Y sistemático, que va a ir de los detalles a lo más grande. A lo más grande, que al final se terminan de completar en los programas que tenemos definidos. Y a 20 años. Y a 20 años. Entonces, cada uno va a ir trabajando con el fin de empujar. Yo he escuchado por ahí... Algunos dirán que el gobierno de Nayib Bukele es de 5 años. ¿Por qué un plan entonces a 20? Es que ahí tenemos que tomar en cuenta lo que habíamos hablado de la generación de un deportista. Por eso, y que los estándares internacionales te dicen de que para que tú tengas una evaluación eficiente de ese plan, no puedes hacerlo en menos de 15 años. No podemos pensar que en solo un quinquenio se va a poder desarrollar un plan tan ambicioso como este, que viene desde la transformación, desde la raíz de la estructura deportiva. Pero que vamos a poder estar viendo en los primeros 5 años. Ahí, obviamente, como te explicaba, vienen los segunderos. Hay acciones inmediatas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, el trabajo con las federaciones nacionales. Las federaciones nacionales son las que realmente conocen las diferentes disciplinas deportivas. Tenemos que hacer alianza con las diferentes federaciones nacionales con el objetivo de poder tener un conocimiento claro e impulsar esa disciplina en nuestro país. Pero claro está, no directamente como hoy se hace, que las federaciones nacionales toman el criterio de hacer y deshacer lo que ellos estimen conveniente, sino proporcionarles un gestor deportivo
que tenga experiencia en deporte, que sea administrador, que conozca un poco de mercadeo, un poco de publicidad, que sea un buen gestor, con el fin de devolverle la credibilidad de las diferentes federaciones, ayudándole sin tener la intervención, porque el Estado no puede intervenir en las federaciones, aumentándole el presupuesto. Este gestor nos va a ayudar a calificar la accionar que tiene cada una de las federaciones con el fin de aprobar un presupuesto que en nuestro plan está elaborado de un 50 a un 60% como incremento a esa federación. Yamil, ¿por qué no se ha hecho antes? ¿Por Yo qué creo no se ha que hecho antes una política con proyección a largos tiempos en beneficio de la población? Yo creo que es disposición, querer hacer, porque sí se puede, pero yo creo que los anteriores gobiernos nunca voltearon a ver la importancia que el deporte puede traer para nuestra sociedad, en el sentido de que tenemos... ¿Cuáles son esos beneficios que podemos estar? Podemos hablar en el tema de salud. Las tres principales enfermedades que no son de transmisión sexual en nuestro país son la obesidad, la hipertensión y la diabetes. ¿Cómo resolvemos esos tres casos, esos altos temas de enfermedades en nuestro país? A través de la actividad física y el deporte. En países muy cercanos a nosotros, como Costa Rica, hay incluso ganadores de medallas olímpicas. ¿Hace cuántos vienen trabajando para lograr esto? Costa Rica tiene una política, desde que abolió el ejército lo invirtió en educación, lo invirtió en deporte, y por eso nos llevan años luz en esta inversión. Y podemos irnos también al tema de seguridad. Datos proporcionados por la PNUD, donde en el 2007 costos médicos ocasionados por la violencia, 34 millones de dólares. Costos ocasionados por emocionales a causa de la violencia, 512 millones. Por producción perdida, 416 millones, más de 2.200 millones perdidos por causa de la violencia. Pero no podemos invertir en deporte 24 millones más, que eso definitivamente puede disolver un poco y puede mejorar estos índices como la PNUD, que nos da unos datos exorbitantes. Yo estando en la alcaldía recuerdo algunos discursos de Nayib y decía, por cada dólar que invertimos en deporte nos estamos ahorrando $7 en salud y $7 en seguridad. En seguridad, ahí están los datos. Si nosotros invertimos, y no estoy hablando de la parte deportiva, te estoy hablando solamente de la parte social. Si nosotros invertimos en recreación, en actividad física, en deporte, podemos transformar nuestro tejido social, construir valores, alegría entre nuestras familias, y al final nuestro país se va a ver totalmente beneficiado. Bueno, vamos a ir a un corte comercial. En el marco del caso mundial de corrupción en el fútbol reconocido como FIFA Gates, un expresidente de Fast Food y 2 directivos fueron acusados por la Fiscalía de Estados Unidos por recibir casi $500,000 en sobornos. Luego de cumplir una condena por apropiación de cuotas laborales en El Salvador, será extraditado. Ya regresamos. En un momento continúa Nuevas Ideas TV. Estás en sintonía de Nuevas Ideas TV. Sean bienvenidos a este segmento de su programa Nuevas Ideas TV. Hoy nos acompaña Yamil Bukele, quien es exatleta profesional, dirigente deportivo nacional e internacional y director del Instituto Municipal de Deportes IMDER de la Alcaldía de San Salvador. Sigamos conversando acerca a un poco del desarrollo del deporte en El Salvador. Yo estuve leyendo un poco el plan y hablaba sobre los juegos estudiantiles, pero también sobre los juegos juveniles. ¿Es así? Bueno, nosotros en el plan proponemos como parte del desarrollo deportivo el deporte comunitario, entrarle obviamente a los 262 municipios a través de gestores territoriales, pero también todos conocemos que históricamente las canteras del deporte nacional provienen de los juegos estudiantiles. Esto se ha venido perdiendo, ya lleva más de 25 años que esto viene en declive. Y actualmente, por hablarte de mi federación, la Federación de Básquetbol, nuestros atletas juegan entre 6 y 8 partidos en todo un año. Y eso para desarrollarse como jugadores definitivamente es casi imposible, y tenemos que amarrarlo con otras actividades deportivas, siempre en el ámbito del baloncesto.
Entonces, nuestra propuesta en cuanto a los juegos estudiantiles es hacer unos juegos mucho más dinámicos, mucho más cantidad de juegos, mucho más cantidad de disciplinas deportivas y mucho más cantidad de atletas. Por darte un ejemplo, un error grave que hoy se vive es que digamos que un colegio o un centro educativo que tenga, que sea pequeño y no tenga más que 2 jugadores que jueguen basquetbol, el equipo lo conforman 12 jugadores. Sí. Ese centro educativo queda excluido de participar en basquetbol, aunque tenga un buen talento nacional de baloncesto en ese centro educativo. ¿Por qué no logra formar el equipo? Porque no logra formar. ¿Cuál es nuestra propuesta? Tratar de unificar y hacer alianzas con varios centros educativos que pasan por esa misma situación, hacer un solo equipo entre todos y darle la oportunidad a este chico de que se pueda desarrollar y que obviamente la Federación Nacional pueda tener esa visoría de llevarlo desde la práctica en una etapa colegial competitiva y por qué no seguirlo desarrollando hasta llegar a la parte juvenil. Entonces, nuestros ejes principales en este programa es mayor disciplinas deportivas, todos los deportes se tienen que involucrar, mayor cantidad de jugadores o estudiantes que participen en esta jornada. Ahora, eso va amarrado a otro paso muy importante en el desarrollo deportivo como son los juegos juveniles. Esto no se desarrolla en nuestro país y tenemos una tendencia bastante clara, que los chicos después de que salen del colegio ya no quieren hacer deporte por varias razones. La primera porque tienen que trabajar, tienen que dedicarse a los estudios universitarios, y ya consiguieron novia, entonces quieren estar saliendo con la novia, ir al cine, discotecas, pero ya la práctica deportiva, que es lo que nos aflige a nosotros, ya la dejan de un lado, entonces se va perdiendo lo que en un momento fueron buenos en la etapa colegial, en la etapa juvenil de 18, 17, 18 años, se pierde. ¿Cuál es nuestra propuesta? Traer la misma idea de unos Juegos Olímpicos como se vive en cualquier otro país, traerlo y crear cada 2 años los Juegos Juveniles en nuestro país, llevar la fiesta. Pero ahí de un solo llevamos lo que queremos tratar, la descentralización. Pongamos que los próximos Juegos del 2020, un año antes de los Juegos de Santa Tecla, llevemos los Juegos Juveniles a Sonsonate. De ahí llevamos una política de construcción de nuevos escenarios deportivos, una política de infraestructura. Eso te iba a preguntar, porque la infraestructura es sumamente importante. Sí, pero primero descentralizarla además, porque no todos los departamentos de este país cuentan con escenarios deportivos para que sean dignos para practicar un deporte. Y entiendo perfectamente que es necesario. Recuerdo que en la Alcaldía de San Salvador también, a través de otros proyectos, INDER y acompañado de Desarrollo Municipal, construyeron alrededor de San Salvador varios escenarios deportivos pequeños, pero importantes y de primer nivel, y otros que eran medianos, ¿verdad? Pero que dignificaron a las comunidades allá donde se fueron a poner, porque llegamos a lugares donde nunca habíamos estado, y eso vino a generar también atletas en esos lugares donde no había una apuesta para el deporte. Es que si tú lo llevas y lo desarrollas, pero no solamente es crear la infraestructura deportiva, sino que acompañado de un programa. No, y además de infraestructura digna, que es importante, porque no solo hacer cualquier cosa, es decir, nosotros... El atleta necesita para poder desarrollarse unas buenas condiciones de infraestructura para que su deporte lo pueda elevar a la máxima expresión. Así es. Ahora, volviendo a los Juegos Juveniles, si nosotros queremos trabajar con las federaciones, muchas federaciones solo trabajan en 3, 4 departamentos. Y si nosotros la política es descentralizarlo, tenemos que llegar a los 14 departamentos. Si los próximos Juegos Juveniles son en Sonsonate, como te comentaba, nosotros llevamos 2 políticas claras ahí. Primero, que como los Juegos Juveniles son departamentales, las federaciones tendrán que haber desarrollado todos los departamentos para que compitan en el proceso en esos Juegos Nacionales Juveniles en el departamento de Sonsonate. Presionamos a las federaciones nacionales a que se descentralicen, a que le den la oportunidad, porque nos vamos a dar cuenta qué federación trabaja y quién no, porque no va a tener participación de un departamento en esos juegos.
en Sonsonate. Pero también la política de construcción de nuevos escenarios sería, si vamos a ir a Sonsonate, tú lo acabas de decir, y allá no tenemos infraestructura deportiva adecuada, desde el gobierno central podemos llegar a invertir, pero no solamente en la cabecera departamental, sino involucrar a todos los demás municipios que conforman Sonsonate. Digamos en Izalco, que están los Brujos de Izalco en básquetbol, y son buenos en básquetbol, por darte una referencia, ahí construimos el gimnasio de básquetbol. Digamos en Sonsacate, hay buenos nadadores en Sonsacate, ahí construimos las piscinas. Y así sucesivamente en los diferentes municipios vamos llevando la inversión de infraestructura y desarrollando el municipio en la causa del deporte nacional. Ok, una de las apuestas también de este plan es la inclusión y la equidad de género, Yamil. ¿Podrías ampliarnos un poco acerca de este tema? La inclusión es sumamente importante. Hemos visto que los escenarios deportivos no cuentan a veces con la infraestructura también adecuada para que los atletas con discapacidad generen Voy a tratar de resumirlo, esa pregunta que es clave y hace parte en todo el proceso del plan. La equidad de género tiene que ir por ley, hombres y mujeres tienen que tener la misma oportunidad de desarrollarse como deportistas y tener acceso a la recreación y a la actividad física. Vamos a hablar de la inclusión. El adulto mayor tiene que tener sus mismos programas para poder acceder. Si estamos hablando que el deporte y la actividad física previene daños en salud, en tu cuerpo, a través de la salud, pues tenemos que invertir para prevenir esa situación. Pero hablando en la parte competitiva, están los paralímpicos y están los con deficiencias cerebrales. Nosotros queremos hacer alianzas con el Comité Paralímpico y con las Olimpiadas Especiales que se encargan de esos dos centros amplios de la población. Y si estamos hablando de juegos estudiantiles o juegos juveniles como hacen las Olimpiadas, ¿por qué? Si hemos construido escenarios deportivos dignos, si hemos llevado unos juegos a Sonsonate, por darle el ejemplo, ¿por qué no podemos hacer, después de como hacen los Juegos Olímpicos, después de que terminen esos juegos estudiantiles o los juegos juveniles, por qué después de ahí, con toda esa infraestructura montada, con los voluntarios que tenemos, la siguiente semana llevar los Juegos Paralímpicos igual a desarrollarse en ese mismo departamento? Igual con Olimpiadas Especiales, llevar también los juegos propios de ese sector del deporte nacional. Y así le damos equidad y le damos inclusión a todos a desarrollarse dignamente en nuestro país. Y también la sociedad se ve incluida en el deporte porque tiene la posibilidad de ir a un escenario deportivo que antes no tenía acceso, porque precisamente todo se encontraba centralizado. Esto además genera economía, Yamil. Sí, no apostamos, y eso es un punto muy importante que acabamos de decir, si tenemos federaciones nacionales sólidas, si tenemos buenos aliados como Olimpiadas Especiales y el Comité Paralímpico, si tenemos buena infraestructura, podemos atraer no solamente el turismo interno en turismo deportivo, porque vamos a hacer los juegos estudiantiles, los juegos nacionales, sino que también vamos a poder invertir en eventos internacionales de buen nivel en nuestro país y ahí poder cautivar a la población, a los centroamericanos y mucho más allá de nuestras fronteras en Centroamérica para que vengan dinamizamos la economía, tenemos proyección social, tenemos la economía informal o el negocio informal se empieza a dinamizar y eso atrae definitivamente muchos beneficios a nuestro país. Sí, por supuesto, los países desarrollados incluso compiten, ¿verdad? Y hacen propuestas a los organismos internacionales de deportes para llevar las Olimpiadas, el Mundial. Ojalá en algún momento con el apoyo del gobierno central podamos tener eso en nuestro país, que haya municipios que empiecen a pelearse, con el buen sentido de la palabra, que empiecen a pelearse porque quieren que esa inversión del Estado junto a la inversión del departamento te traiga una competencia como los próximos Juegos Juveniles. Y ahí vamos a ver cómo en pocos años, y ahí volvemos a sumar 20 años, imagínate, vamos a tener 10 años de crear Juegos Juveniles. Si en San Salvador tenemos una buena inversión en infraestructura y deporte, en 20 años del plan, te vas a dar cuenta que casi todo nuestro país va a tener una buena inversión, tanto de deportistas como de infraestructura deportiva. Excelente, Yamil. Esperemos eso sea una realidad.
En el 2013, 22 seleccionados nacionales de fútbol fueron suspendidos por recibir sobornos para amañar partidos oficiales. Los jugadores que fueron acusados por la Fiscalía por los delitos de lavado de dinero y encubrimiento terminaron siendo exonerados, mientras que al pueblo salvadoreño solo le queda los recuerdos de los partidos perdidos y las esperanzas rotas. Ya regresamos. En un momento continúa Nuevas Ideas TV. Estás viendo Nuevas Ideas TV. Seguimos con más de Nuevas Ideas TV a través de la señal de Canal 12 y Radio Sonora 104.5 FM. Los miércoles y los domingos a las 7 de la noche los esperamos con nosotros. Hablemos sobre la ejecución de este plan, pero un poco también sobre este debate que existe, los deportistas que nos están viendo, algunas personas que se han visto involucradas en el tema deportivo nacional nos entenderán, de la alta competencia con la masificación del deporte, que son como dos temas distintos, pero tienen, o por lo menos pareciera que hubieran conflictos, pero tal vez tú nos puedes dar luz al respecto del tema. Yo creo que te puedes referir a lo que históricamente está pasando en el conflicto más bien de la cartera del Comité Olímpico de El Salvador con el Instituto Nacional de los Deportes. El INDES, así es. Yo creo que es un punto muy delicado que al final al único que termina perjudicando son a los deportistas y a las federaciones nacionales. No voy a profundizar porque no sé quién tiene la culpa, o porque ahí se pasan tirando la pelota ahí sí, de un sí lado juegan, para ¿no? otro. Pero sí estoy claro de que, y está en nuestra propuesta clara, creo que es el programa número 7, donde definitivamente tiene que haber una alianza directa con el Comité Olímpico de El Salvador, en el sentido de que se tiene que dar un estrechón de manos y trabajar en beneficio de los atletas que al final por esa discordia son los que terminan peleando. ¿Es posible esto? ¿Es posible? Yo lo propongo desde este plan y como emisario deportivo de Nuevas Ideas, que el presidente del INDES lo primero que tiene que hacer en el primero o segundo día es visitar al Comité Olímpico, dar el primer paso, llegar y decir, estamos listos para trabajar, hagamos un plan estratégico, hay que diagnosticar, hay que ejecutar y hay que construir un plan, ejecutarlo y obviamente tener las bases de medición en los tiempos para saber si estamos apostándole bien y si estamos llegando, y obviamente a eso darle seguimiento a lo que se estipule en la mesa de trabajo entre ambas partes, donde el Instituto Nacional de los Deportes le invierta dinero al Comité Olímpico o a la alta competencia, donde el Comité Olímpico sea el líder por naturaleza, y ahí quiero terminar de contestarte a tu pregunta, sea el líder porque obviamente es el encargado de la alta competencia y en que entre ambas partes creemos las fuentes de cooperación en beneficio de impulsar este plan o este programa que se construya. ¿Y por qué te digo que ellos son los líderes? Porque el tema de la masificación o el tema del desarrollo deportivo le corresponde al Instituto Nacional de los Deportes. El instituto crea, desarrolla y deja a los deportistas en la etapa competitiva, pero es el Comité Olímpico el que tiene que pulirlos y explotarlos a nivel nacional y llevarlos a la gloria a nivel nacional. Lo que sucede en esa trifulca es que toda la culpa se la echan al Instituto Nacional de los Deportes, a sabiendas que el Comité Olímpico debe de trabajar por el desarrollo. Pongamos que si el INDES no eroga dinero por X o Y razón, el comité tiene su junta directiva y puede gestionar cooperación propia y dedicarse a trabajar en beneficio de los atletas de alto rendimiento, cosa que hasta el momento no se da. Entonces sí siento de que hay que sentar un precedente, construir y ejecutar y evaluar, y lo principal es delinear la responsabilidad entre cada quien. Y eso al final vamos a ver si cumple el Instituto Nacional o si cumple el COES o quién de los dos es el que está fallando. Bueno, pero muy destacable también el hecho de estrechar la mano, ¿verdad? Eso es porque no se ha dado. Lo que estamos tratando de decir con eso es que exactamente, es que no podemos pensar en que el INDES está enojado con el del COES o el COES pensar que está enojado con el del INDES, y al final son dos personas nada más. Los cientos de atletas son los que al final terminan
perjudicados y eso debe de acabar. Y estoy seguro que una gestión de Nayib, eso sería lo primero que habría que hacer, acabar esa polarización que existe entre las dos instituciones y trabajar en beneficio de los deportistas. Y al final, que el público se dé cuenta, los salvadoreños se den cuenta si una de las dos partes es la que quiere trabajar o no quiere trabajar. Es precisamente eso lo que se necesita. El Salvador entero ha sido testigo, Yamil, de un plan, un proyecto que se lanzó aquí en la capital, obviamente de cabecera Nayib Bukele, que es la Liga. Sí. La Liga Española vino y puso aquí a su servicio técnicos, profesionales de deporte que fueron precisamente a comunidades de todo San Salvador, estuvieron con centenares de niños salvadoreños, incluso fueron niños de parte de la capital de este programa a España a jugar con el Atlético de Madrid. Exactamente. Y hubo un sinfín de colaboración, de cooperación que tú gestionaste, de hecho. Hay parte de esto de la Liga, porque es interesante, pues, y un proyecto que todos los salvadoreños conocemos a través de Nayib, en el plan. Mira, es una de las, está, sin duda alguna está en el plan, es uno de los programas más bonitos, eso está entre los programas transversales que quiere formular desde un gobierno de Nayib. Y te lo digo bonito y te lo voy a explicar de esta manera. Existe una bonita relación con la fundación de la Liga y con la Liga en sí, que es la mejor liga de fútbol de todo el mundo. Y para los que dicen, ¿de qué liga están hablando? Sí, la española, donde juega el Real Madrid, donde juega el Atlético de Madrid, donde juega el Barcelona, tenemos una bonita relación con ellos. Y eso queremos multiplicarlo a todo el territorio nacional, porque aquí hay que dejar claro dos cosas. Uno es la Federación Nacional de la CESUD, que el INDES tiene que trabajar y ayudar a la CESUD, sin tener injerencia. Hay que saber de que en el momento que el Estado tenga injerencia sobre una federación, esa federación va a ser intervenida por la Federación Internacional, pero eso no nos quita y nos deja de un lado apostarle al fútbol salvadoreño, y eso lo queremos hacer a través de la Liga. Y va sencillamente en un programa que traemos de la creación de una escuela por cada municipio. ¿Por cada municipio? Por cada municipio. 262 municipios, 262 escuelas de fútbol, de 100 niños cada una de las escuelas. Estás hablando de 26.200 niños, 26.200 niños. Me podrás decir tú que de ahí cuánto talento no podría salir. Por supuesto. Para 2, 3, 4, 5 selecciones nacionales que aproximadamente son de 25 niños. Son solo 125 niños que necesita la CESUD para escoger sus diferentes selecciones nacionales. Y nosotros vamos a tostar a 26.200. ¿Con qué? La Liga nos va a apoyar con la creación de las escuelas, o sea, cómo debemos de hacer las escuelas. Los profesores, nos va a tecnificar a todos los profesores a cómo deben de atender los ciclos de las edades, de las diferentes edades de los niños que van a conformar esa escuela. Nos va a formar a los formadores, nos va a educar en la etapa de nutrición. Nosotros les vamos a proveer los uniformes, los implementos deportivos y todo eso totalmente gratuito desde el gobierno central, obviamente a través del Instituto Nacional de los Deportes. Yo me quiero imaginar al final del quinquenio de Nayib, esos 26.200 niños con un programa respaldado al 100%, ejecutado al 100% y con el seguimiento de la mejor liga de fútbol del mundo. Sin duda alguna, las canteras del fútbol salvadoreño van a crecer. Todos los salvadoreños amantes del fútbol van a tener la oportunidad de que sus hijos y la oportunidad de que todos esos jóvenes puedan desarrollarse a través del fútbol. Yamil, muy puntualmente, muy rápido, porque se nos está terminando el tiempo. ¿Has visto la propuesta deportiva de algún otro candidato a la presidencia en El Salvador? No te voy a contestar como Yamil, te voy a contestar como presidente de la Federación Salvadoreña de Baloncesto, que soy de las personas que debe de conocer eso. Yo no he conocido ningún plan, no he visto ninguno, no he sido invitado a la exposición de ninguno. Sin embargo, Nayib tuvo a bien, tengo que compararlo, invitar a todos los presidentes de las federaciones nacionales, a los atletas, a los paralímpicos, a los de las olimpiadas especiales, a los entrenadores, profesores, que hacen parte fundamental también de este plan, solo que por el tiempo creo que no lo vamos a tocar.
Y es una pena, y eso demuestra el compromiso nuevamente, y lo insisto, de Nayib, de apostar seriamente por el deporte salvadoreño. Hay un plan de nuevas ideas para el deporte, un plan que es una promesa de Nayib, un plan que se va a ejecutar. Y un compromiso, que es lo más importante. Es un compromiso porque Nayib hace obras, no anda tanto dándole vuelta a las cosas, sí. Va directa a hacer lo que se tiene que hacer. Bueno, gracias, Yamil. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Lástima que el tiempo se nos va y hay que agarrar los programas así, hablar de deporte, pero decirle a todos los televidentes de que esto es un plan serio, hay un compromiso por Nayib, y yo estoy seguro que en la noche del 3 de febrero todos los salvadoreños habrán apostado por él, y estoy muy seguro de que él nos va a cumplir. Hablo como deportista, hablo como entrenador, hablo como dirigente deportivo. Así es que los invito a todos a dar ese voto de confianza. Muchas gracias, Yamil. Y con esta gran propuesta para rescatar el deporte nacional, nos despedimos de este programa. El Salvador siempre ha sido cuna para grandes talentos y para diversos deportes. Y con el gobierno de Nuevas Ideas tendrán las condiciones para desarrollar sus talentos. Para ello, tenemos que apartar a los mismos de siempre y seguir recordándoles, por favor, devuelvan lo robado. Buenas noches.